Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves que es 26 de octubre del año 2017. Estamos con Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? Fernando Butazzoni. Buen día. Esteban Valenti. Buen día. Y Juan Gavito. Buen día para todos. ¿Andan todos bien? Gracias. Bueno, tenemos temas de acá y temas de afuera. Empezamos mirando al otro lado del Río de la Plata. En Argentina, el diputado y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, un hombre fuerte del kirchnerismo, se encuentra arrestado desde ayer en el penal de Seiza, después de que el Parlamento le quitara sus fueros por pedido de dos jueces que ordenaron su detención en causas por presunta corrupción. De Vido está acusado por un supuesto desvío de fondos destinados al yacimiento carbonífero Río Turbio y también irregularidades en la importación de gas licuado. María Eugenia Vidal fue la primera voz de peso del oficialismo que se pronunció sobre el tema. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires celebró que se empiece a hacer justicia con los funcionarios que formaron parte del entramado de la corrupción K. Es una señal, como otras que vienen dándose, de que ya no hay impunidad ni privilegios para nadie. ¿Ustedes querían empezar con este tema? Los escucho. ¿Quién va primero? Esteban. Bueno, yo creo que De Vido no era un hombre de confianza, era el operador principal, conocido y reconocido por todo el mundo político empresarial argentino, de toda la trama de negociados que hubo en la Argentina durante los gobiernos K. Eso es lo primero, lo sabía todo el mundo, era vox populi. Es más, los que lo defienden y los que son pocos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que toda la bancada acá kirchnerista ni siquiera bajó a sala en el momento de votar el desafuero. No había nadie, salió por unanimidad con una abstención, lo que demuestra que efectivamente lo dejaron solo. Ahora, la pregunta, primero no es un tema argentino, es un tema también uruguayo, porque hay mucha gente que a lo largo de todos estos años manifestó, y en algunos casos tímidamente sigue manifestando, que todo esto es una operación de la oligarquía y que es para golpear el gobierno progresista de los Kirchner. Así que no es un tema solamente de carácter argentino. La otra cosa fundamental es esta: cualquiera que conociera el estilo de gobierno de Néstor Kirchner sabe perfectamente que nada en su gobierno volaba un centímetro del suelo sin que él lo controlara. Por lo tanto, estamos hablando de alguien que operó en directa relación y manejando los fondos principales del gobierno en el periodo más corrupto de la historia argentina. Ni siquiera el periodo de Menem alcanzó los niveles tarifados de corrupción que tuvo y los costos para la sociedad argentina que tuvo la corrupción durante estos tres gobiernos de los Kirchner. Uno de los pocos ministros que continuó durante todo el periodo de Cristina Kirchner fue De Vido, porque manejaba absolutamente una trama muy compleja, muy bien articulada, pero muy pública, muy pública. Es decir, todo el tema de las, ¿cómo se llama?, de las subvenciones, era conocido hasta los porcentajes. Y no por la prensa opositora, es falso. La sociedad argentina en su conjunto lo conocía, sabía y tomaba en cuenta eso. Es más, yo estoy absolutamente seguro que la mayoría de los que votaron en la provincia y en otros lugares a los Kirchner en estas últimas elecciones, la mayoría asumen como que el tema de la corrupción es absolutamente perdonable. Es mejor tener un corrupto propio que aplica tu política, después se puede discutir los resultados, que un hombre honesto. No importa, yo no estoy discutiendo que este gobierno sea honesto o no sea honesto. Lo que sí digo es que era absolutamente insoslayable que se hacía en conjunto con el presidente, en conjunto con la presidenta, que era un entramado que abarcaba mucha gente y que además no es un problema de una operación política. Lo que pasa que también, y termino con esto, estas cosas pasan cuando cambia un gobierno, y eso demuestra la sutil dependencia, a veces no tan sutil, de la justicia en relación a estas cosas, cosa que yo no quiero para el Uruguay. Basta pensar la inmundicia de Brasil, donde no le dan los votos para agarrar a alguien que está absolutamente comprobado como Temer, que estuvo metido en cosas directamente de corrupción. Bueno, yo creo que es
como decía la gobernadora Vidal, ampliamente satisfactorio que finalmente se den estas situaciones que ponen fin a la impunidad que rigió en la Argentina durante los últimos 12 o más años, a partir de ese gobierno K, primero Néstor y después su mujer, que claramente eran quienes planificaron, armaron y manejaban esta gran corrupción. Debido fue, desde que lo pusieron en el primer cargo, saliendo de un oficio en un banco de Santa Cruz, creo, bastante de segundo grado, era el cajero de los Kirchner. Para mí este episodio se suma a otros que se han dado en la Argentina últimamente, las elecciones en las que ganó Macri la presidencia, las elecciones del domingo pasado, donde Macri volvió a ganar en esa etapa de elecciones legislativas a nivel de todo el país por mucho margen, pero además ganó también la otrora provincia de Buenos Aires, otrora peronista provincia de Buenos Aires. Son cosas que miradas en perspectiva parecen casi un milagro. Uno pensaba que en la Argentina, con sus defectos y sus vicios, este destape tremendo, esta muestra de honestidad y de justicia iba a ser muy difícil de ver algún día. Es realmente algo como para aplaudir y de alguna manera también como para envidiar en algunos aspectos. Envidiar. Y sí, porque el pueblo argentino y la justicia argentina y demás están dando hoy muestras de una salud, de una robustez, de un criterio, de una actitud muy madura y razonable. Pero yo lo escuchaba recién a Esteban y veía y decía cosas que yo comparto plenamente, que cualquiera que estuviera acercado a la realidad argentina sabía hace muchos años que esto ocurría, sabía hace muchos años que el gobierno K era una banda de corruptos, sabía que debido al cajero. Y yo no voy a decir que quienes de acá los aplaudieron y los acompañaron en su ruta eran o son también corruptos y delincuentes. Eso sería una barbaridad decirlo. Pero cuesta entender cómo buena parte del Frente Amplio y buena parte de jerarcas del gobierno de primer nivel, hace muy pocos años, defendieron y acompañaron a ese gobierno K cuando sabían que eran corruptos, que se estaban llevando la Argentina a cuestas. Eso demuestra, pongo el ejemplo de Mujica yendo a participar en la campaña presidencial y acompañar a Scioli en actos políticos. Mujica, que habla de que no se puede interferir y que por lo tanto calla frente a Venezuela, hizo campaña política en la Argentina y participó en actos políticos a favor de Scioli. Cuando Mujica y todos, como bien lo dijo recién Esteban, sabían que los K venían robando hace 10 años, que los K se estaban llevando a la Argentina con rueditas, que eran corruptos y que lo que estaba pasando era algo increíble, como es increíble lo de Temer y otras cosas que pasan en Brasil también. Reitero, no digo que sea por corrupción, pero sí por ese relativismo moral que hace que determinadas personas no vean la corrupción en aquellos que ideológicamente son parecidos a ellos. Bueno, respecto a lo que decía Carlos recién, a mí me tocó sufrir en carne propia, digamos, mis posturas con respecto a la corruptela del kirchnerismo en sectores de la izquierda uruguaya. Creo que ahí hay básicamente ignorancia, no de los hechos, sino ignorancia política, y además hay un relativismo, como decía Carlos, que mucho daño le hace a cualquier organización política. Lo otro es que yo no estaría tan alborozado con lo de debido, no porque no corresponda a su desafuero y su procesamiento, sino porque a mí me entran las dudas de si debido, que sin duda fue el cajero, no termine siendo, además del ex cajero, el chivo expiatorio con el cual se aquietan las aguas y queda fuera del radar un montón de gente, ¿no? Recordemos que prácticamente todo su entorno ya está preso, está en prisión, ahora está preso él, pero hay mucha corrupción que le va zafando, ¿no? Y del mismo modo que Menem durante 20 años le sacó la pata al lazo, porque incluso llegó a ser condenado por el contrabando de armas, que entre otras cosas causó la explosión
de un polvorín en una ciudad argentina con una devastación brutal. Para borrar las pruebas. Para borrar las pruebas. Menem, que incluso fue condenado, logró zafar por distintos mecanismos. Hoy tiene, no sé, debe tener como 100 años y sigue en libertad, o porque está viejo, porque está enfermo. Ya están hablando que el estado de salud de Devido no le permitiría ingresar en prisión porque tiene una diabetes avanzada, etcétera, etcétera. Pero yo lo que me pregunto es si esto que Carlos señala como una muestra de madurez, de seriedad, de profundidad en la investigación de la corrupción, no es tal vez una muestra para aquietar las aguas, ¿no? Ya a mí me gustaría saber qué pasa con Cristina Kirchner, con los dirigentes de la Cámpora, con los dirigentes del kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz, que además perdieron en las elecciones, con los hijos de Cristina Kirchner, con Máximo y Florencia, que milagrosamente tenían millones de dólares guardados sin justificar, etcétera, etcétera. Yo con respecto a la justicia argentina, a diferencia de lo que me pasa con la justicia uruguaya, soy muy precavido, porque han dado reiteradas muestras de frivolidad y de ponerse la camiseta que más le conviene. Juan. Bien, para no tratar de no ser reiterativo. Primero, en relación a este último punto de la justicia argentina, efectivamente, uno viéndolo de afuera tiene la impresión de que el termómetro político le va marcando por lo menos los tiempos para procesar sus decisiones. Digo también, en relación al episodio del desafuero, que es sintomático que se haya votado inmediatamente después de las elecciones, pero por los legisladores anteriores. Algunos van a ser ratificados y otros van a ser sustituidos. Quiere decir que ahí debe haber habido un acuerdo no publicitado de que este trago amargo vamos a pasarlo lo antes posible, ¿no? De ahí la ausencia de los legisladores kirchneristas, como bien decía Esteban. En relación al tema ético, yo no me voy a pronunciar porque da toda la impresión que han señalado los compañeros de mesa, pero sobre todo a quien corresponde imputar es a los dos jueces que en distintas causas han señalado indicios de corrupción. Pero quiero enfatizar un poquito el aspecto institucional. Esto fue posible porque existía en la Argentina, ya no existe más desde el año 2015, un superministerio, que era el Ministerio de Planificación Federal, que tenía una sumatoria de poder impresionante. Es algo así como que acá en Uruguay la OPP, la UTE, la ANCAP, el Ministerio de Vivienda, parte de otros ministerios, obras públicas, la ANP, todo en manos de una sola persona o en manos de una sola línea jerárquica que a su vez se perpetúa durante 12 años. Quiere decir que es un modelo efectivamente que propicia estas cuestiones, sobre todo si hay carencias desde el punto de vista humano de lo que es la ética en la política. Como dije antes, Macri en el 2015 lo desmembra y saca comunicaciones para un lado, industria y minería por otro lado, pero sigue siendo muy grande. Y ya que se han hecho referencias personales, yo voy a pedir una anuencia a Emiliano y a los compañeros de mesa porque yo viví muy de cerca eso. ¿En qué sentido? A mí me tocó en el año 2012 hacer pública una cuestión que implicaba que se estaba planificando la creación de una empresa privada binacional, nada menos que con este grupo de gente, es decir, con la Secretaría de Puertos y Vías Navegables de Argentina, lo cual era totalmente inconveniente para nosotros, pero los interlocutores eran estos, es decir, el señor López, que era el que goleaba los bolsos con plata para dentro del convento, y dijo, no es plata mía, es de la política, como si eso fuera una cuestión que lo absolviera, y finalmente el señor Devido. Y yo por denunciar esto ante mi partido, tengo el honor de haber sido destituido por el presidente Mujica, honor que conservo hasta este momento, primero porque se detuvo ese engendro, y segundo porque los hechos posteriores me han dado todos la razón. Está bueno agregar ese antecedente, creo que nos habíamos olvidado. Yo te felicito por ese antecedente, porque evidentemente estoy seguro de cuando hiciste esa acusación tenías elementos de juicios y hoy han quedado probados. Yo quiero aclarar que cuando yo digo que la Argentina está dando muestras de madurez, de profesionalidad y de seriedad,
Me estoy refiriendo a una evolución. Por supuesto que con respecto al Poder Judicial, asumo que ha actuado un poco en función de las circunstancias políticas y hubo algunos jueces que durmieron las denuncias. Hay que tener presente que la famosa Lilita Carrió, que fue la que denunció esto que hoy termina en un procesamiento, hizo su denuncia en el 2004 y que estamos hoy en el 2017. Pero es cierto que finalmente las cosas han llegado y si bien es entendible lo que dice Fernando, que quizás esto sea matar a uno para salvar al resto, bueno, Cristina Kirchner está declarando, creo que hoy, y declara también la semana que viene en otras causas. Vudú ha declarado en varias, Máximo Kirchner va a declarar en otras. O sea, creo que finalmente, y venciendo las resistencias que pueden ser naturales o que pueden ser ciertas muestras de complicidad, se llega finalmente a los resultados que se debe llegar. Con respecto a lo que decía Gabito de esa sociedad y demás, y de la actitud uruguaya, no nos olvidemos que la famosa fiesta de Sendik en ANCAP, que costó, ANCAP o ALUR, no sé cuál fue, que costó, ahora dicen $1 millón, está en el diario de hoy. 1.170.000, 370 la fiesta y 800.000 la publicidad. Fue una fiesta prácticamente para Cristina y para la Cámpora con sus bombos, que llegó, participó y festejó a lo grande. Y en ese momento todos sabíamos que Cristina era una corrupta, que la Cámpora son todos unos corruptos y que en la Argentina lo único que estaban haciendo era robar el país. Sin embargo, acá se miraba para el costado y se actuaba de una forma totalmente absurda. Totalmente absurdo. Yo espero que esto de la Argentina, no digo que se repita en Uruguay, porque yo no voy a decir que en Uruguay hay los niveles de corrupción que hubo en la Argentina y que quizás siga habiendo. Lo que digo es que es saludable, que es bueno, que demuestra que la Argentina, que era un país que hace muchas décadas y con gobiernos de distintos signos estaba a la deriva y extraviada, está tomando ahora un camino distinto, que le ha permitido crecer, que le permite recibir inversiones, que le permite que haya una expectativa de futuro cierta y muy alentadora, y que permite que esa cultura que fue el peronismo, que ingresó con aquel político Perón, que voy a contar una anécdota. Yo estaba en Buenos Aires paseando cerca de la Plaza de Mayo cuando Perón llegó de Madrid, cuando vino a sustituir a Cámpora. Y los montoneros que estaban en la Plaza de Mayo y cantaban y tenían varios cantos de distinto tipo, uno de los cantos de batalla era Perón, viejo zorro, te queremos por ladrón. Entonces, esa cultura peronista, que admite el robo y el delito porque es la causa del partido, en Argentina vivió durante muchísimas décadas. Quizás de uno y otro cinco. Vivió. Entonces, que hoy estemos ante esta realidad y que hoy estemos ante un país que empieza a juzgar las cosas, que empieza a condenar las cosas, que empieza a decir algunas verdades, es muy alentador y es muy bueno para la región toda. Y yo creo que tenemos que aplaudirlo y desde acá decir, bueno, podemos tener amigos políticos, podemos tener compañeros ideológicos, pero sepamos separar el trigo de la paja y actuemos como corresponde. Yo creo que tener amigos ideológicos, perdonándoles explícitamente y a sabiendas que son corruptos de toda corrupción, para alguien de izquierda es realmente repudiable para todos, para cualquiera. Pero yo lo voy a decir desde mi ángulo. ¿Por qué? Porque esto parece que la plata saliera de... la plata que se robó, la plata que debido... le sustrajo al erario argentino, a los empresarios, pues ellos justifican diciendo que en realidad lo pagaban los empresarios, que hizo con los chilianos todas las manganetas que hizo con las subvenciones y que determinó el estado de los trenes argentinos y el accidente en 11, que podían haber sido y fueron muchos más. Capaz porque, deberíamos explicar bien lo de las subvenciones, ¿no? Las subvenciones era un sistema que todos los meses le pasaba una cantidad de plata para subvencionar el costo de muchas cosas. Digamos, ahora, esto, perdón Esteban, para que quede claro, como el boleto para la gente valía menos de lo que tenía que cobrarse en base a los costos, o el gas valía menos, se pagaba menos de lo que salía, el gobierno le subvencionaba a las empresas, es decir, le daba dinero para que compensaran esos costos que no percibían por medio de las tarifas. Y ahí es donde se daba este esquema. Claro, se pagaba 80 y se firmaba por 100.
descripto como vos lo hacés, parece en cierta medida algo positivo. ¿Qué pasa? En realidad, el fondo fue que se atrasó todo el proyecto de inversiones y el proceso de inversión en la Argentina, en el sector energético, en todo, pero además que como los que cobraban las subvenciones no cumplían y se robaban otra parte importantísima, no hacían las obras y pasaban las tragedias que pasaban. Por lo tanto, desde ese ángulo es una cosa contra la gente, fue una cosa que pagó la gente. Pero la otra es que, en definitiva, toda la plata que existe en un país es el resultado del trabajo de la gente. Nadie inventó que especulando sale plata. Todo es resultado del trabajo físico, intelectual, de investigación, pero del trabajo de la gente. De ese trabajo de la gente, el gobierno Kirchner lo transformó en un mecanismo. Hay centenares de causas. Y yo también estoy preocupado como Fernando, esperemos que no termine en esto. ¿Por qué? Por supuesto. Por dos cosas, por un problema de justicia y por un problema de ideología. Porque hay gente en el Uruguay y en la Argentina que sigue diciendo que esto que está pasando es resultado del gobierno oligárquico de Macri. Y cuando en realidad es cierto que yo con la justicia argentina tengo más dudas que con la justicia uruguaya, es cierto. Como no la tengo con los brasileños serán lo que quieran, pero van para adelante. Ahora, quiero decirlo. Moro y otros cuantos más, porque esta es la fiscalía que va contra Temer. Yo quiero decir algo. Ahora, yo creo que efectivamente en la Argentina el desarmar esa trama es una apuesta que el futuro del país lo necesita. Yo siempre recuerdo una frase que me contó uno que me dijo: en la Argentina no nos fundimos porque viene la noche. ¿Y por qué? Y porque de día robamos y de noche crecen los campos y las vacas. Yo quería hacer una puntualización o una extensión, digamos, de mi planteo sobre mis, digamos, reservas con respecto a lo que está pasando. Acá hay un problema que mucha gente no lo conoce, en los argentinos sí, y es que debido tiene en impectore, como muchos conocimientos de entramados corruptos que el gobierno de Kirchner hacía. ¿Con quiénes? Con grandes empresarios argentinos. Claro. Uno de ellos, el padre del presidente Macri. Eso está absolutamente es así. Está arriba de la mesa. Entonces, esa caja de Pandora, que debido ahora tiene la llave para abrirla cuando quiera, yo no sé qué va a generar, y lo digo con tristeza, qué va a generar en ámbitos muy poderosos de la Argentina que tienen que ver con el mundo empresarial y con el mundo financiero. Por eso yo decía, hay que ver hasta dónde llega eso, ¿no? ¿Lo último, Juan? Sí, lo último. Primero, reiterar que para mí, si el resultado de las elecciones pasadas hubiese sido otro, no sé si estábamos viviendo este episodio. Claramente. Yo tengo mis reservas en relación a eso. No tenés tu reserva, ¿estás seguro? Bueno, segundo, creo que no hay que confundir, digamos, esto con un simple, a ver, ¿cómo podría decirlo? Con una corrupción primitiva, en el sentido de que robaban para quedarse con la plata y comprarse chalet en Suiza y campos en no sé dónde, sino que era para alimentar una maquinaria de poder que va desde financiar a los punteros, es decir, los punteros son los que tropean votos, por así decir, allá la gente que conforma los aparatos, la publicidad, los desplazamientos y sobre todo callar voces, comprar silencios. Entonces, esto es una borrachera del poder que creo que eso sí, como fenómeno sociológico o sociopolítico, sí vale la pena analizar y eventualmente extender a otros lugares. No quiero decir a Uruguay, pero por lo menos las prevenciones que hay que tomar. De modo que no es que son corruptos porque se la llevan para la clase. No, mucha plata se la llevaron para acá. Pero no solo se es corrupto cuando compraban apartamentos, bienes en el exterior. Sí, pero también era más bien para blanquear, como el caso de Báez. Pero creo, claro, cuando compran bienes, como el caso del campo que compró Báez acá cerca de José Ignacio, es más bien para blanquear, porque se compra ese campo con dinero mal habido, luego se vende y se tiene dinero bien habido para seguir reinvirtiendo. Pero creo que a nosotros nos tiene que interesar, sí, el tipo que se la lleva, pero nos tiene que interesar mucho más el que bastardea la política y con eso compra
Sí. o sustenta una red de poder. Una cosa final. Anoche, en un programa en TN, Dos Voces, estuvo Carrió, y ella decía lo mismo que dijo Fernando hace un rato, sin dar nombres, como dijo Fernando, y dijo que se empezó ahora por Debido, tendrán que caer otros políticos, pero también habrá que ver los empresarios que participaron en los actos de corrupción, porque todos sabemos que la corrupción, la coima son delitos bilaterales. Hay uno que lo cobra y otro que lo paga. Lo que está pasando en Brasil. Y el gran mérito del juez Moro de Curitiba en Brasil fue que por igual fue contra unos y contra otros. Porque hay que ser claros y decirlo, no basta con perseguir al político corrupto. Hay un empresario que lo corrompe y que también es responsable y que también tiene que entender que esas prácticas no se pueden utilizar. Identity Corte del Sur, nueva reserva especial de Jiménez Méndez, medalla de oro concurso Tanat al Mundo y elegido el mejor vino de corte de Uruguay. En el concurso el consumidor elige 3 cepas en perfecta armonía: Tanat, Malbec, Carmener. Identity Corte del Sur, de bodega Jiménez Méndez, vinos que seducen el alma. Tengo varios comentarios de los oyentes, señores, pero uno de los mensajes es una pregunta. ¿Alguien en la mesa puede explicar por qué en Argentina a los presuntos corruptos los embargan? Acá no ocurre, dice Daniel. Por la ley, como está redactada. No, pero supongo que está aludiendo a que quizás acá haya una reforma a realizar, ¿no? En Uruguay. Una responsabilidad individual, patrimonial, digamos. No, acá podría hacerse perfectamente, pero en un grado más avanzado del proceso. Claro, cuando sean condenados. No sé si en Argentina es con el simple procesamiento que se embargan, pero Sí, podría sí. ser como medida cautelar. A Cristina la embargaron en la El etapa de procesamiento. procesamiento. Y bueno, será una especie de medida cautelar que no sé si en Uruguay no rige o no se aplica, no sé, no lo tengo claro. Ya volvemos.